Bienvenidos a Nicaragua en Foco, el canal donde analizamos las noticias y acontecimientos que están marcando el rumbo de Nicaragua. Un nuevo rumor vuelve a encender la mecha sobre el futuro político de Daniel Ortega y Rosario Murillo. De acuerdo con versiones difundidas en los últimos días, la administración de Donald Trump, junto al secretario de Estado Marco Rubio, tendría entre sus prioridades de política exterior propiciar la salida del poder de la pareja presidencial nicaragüense antes de que concluya el actual mandato en la Casa Blanca. Se apunta que el régimen sandinista habría calculado que podría sostenerse mediante un proceso electoral simulado, programado de forma que coincida con el final del periodo presidencial de Trump, lo que se interpreta como una táctica dilatoria, más que como un plan viable de apertura democrática. En ese contexto se plantea que cualquier convocatoria a elecciones por parte del Ejecutivo nicaragüense sería recibida con escepticismo, en un escenario que algunos comparan con procesos electorales cuestionados en otros países de la región. Persiste además la lectura de que gobiernos de corte similar tienden históricamente a aferrarse al poder de manera indefinida, en paralelo con otros procesos políticos autoritarios que se citan como referencia, aunque no se precisan plazos exactos ni la forma en que se resolvería una eventual salida de Ortega y Murillo del poder. La táctica de ganar tiempo de la dictadura sandinista no le está resultando, porque según el veterano de guerra estadounidense y comandante Luis Quiñones, la administración republicana de Donald Trump y Marco Rubio buscará sacar a Ortega del poder antes de concluir su periodo en la Casa Blanca. Para varios países de América, Ortega y Murillo ya representan una piedra en el zapato, el último pedazo del cáncer que persiste en la región, y no les funcionaría su estrategia de impulsar reformas antielectorales para mantenerse en el poder. Circula también la versión de que existirían órdenes de arresto en proceso contra ambos dirigentes y que agencias estadounidenses mantendrían vigilancia sobre movimientos, comunicaciones y actividades vinculadas al entorno presidencial nicaragüense, en el marco de investigaciones más amplias sobre presunto lavado de activos y redes de tráfico que involucrarían a otros liderazgos centroamericanos. Se sugiere, asimismo, que una eventual decisión de actuar contra Ortega y Murillo respondería a un cálculo político interno de Estados Unidos, vinculado a la necesidad de recuperar respaldo del electorado latino de cara a las elecciones de noviembre, factor que podría incidir en los tiempos de cualquier acción. Hasta el momento, no existe confirmación oficial de estas versiones por parte del Departamento de Estado, la Casa Blanca ni el gobierno de Nicaragua. Y tampoco se ha dado a conocer fecha, plan público o comunicado formal que respalde un eventual proceso de captura o salida forzada de Ortega y Murillo del poder. Se trata, en consecuencia, de un escenario que circula como especulación política y que debe leerse con la cautela que corresponde a información aún no verificada por canales oficiales. El régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo mueve sus fichas en la Dirección General de Ingresos, DGI, al quitar de su puesto a Martín Gustavo Rivas Ruiz, quien llevaba unos 15 años al frente de la entidad. De acuerdo con lo publicado en La Gaceta el pasado lunes 17 de agosto de 2026, la salida se habría formalizado como una renuncia por motivos de salud, aunque circulan versiones que la vinculan con su cercanía a Francisco Chico López Centeno, ex tesorero del Frente Sandinista, que permanece detenido en el centro penitenciario La Modelo desde mediados de mayo de este año. Este movimiento se produce apenas un mes después de que la Superprocuradora de Justicia, Wendy Morales, asumiera de manera directa funciones de control sobre la DGI y la Dirección de Aduanas, un antecedente que algunos sectores interpretan como parte de un proceso de reacomodo institucional que habría derivado en una mayor concentración de las decisiones fiscales en manos de la copresidenta Rosario Murillo. Rivas Ruiz, capitán en retiro de la Policía Nacional, era considerado uno de los cuadros con mayor trayectoria dentro de la estructura del gobierno. Martín Rivas Ruiz, capitán en retiro de la Policía Nacional, representaba a uno de los cuadros más antiguos de la dictadura.
El mismo día de la caída de Martín Rivas, el régimen nombró a Walter Peters Cuadra como nuevo director general de la DGI. Peters Cuadras es un viejo funcionario que representaba al sector público en el Banco de Fomento a la Producción. Antes ocupó la Dirección General de Política y Estadísticas Fiscales del Ministerio de Hacienda. Ahora Peters Cuadra dirigirá una entidad señalada como la punta de lanza de un sistema extorsivo. Empresarios y contribuyentes denuncian a la DGI por extraer recursos privados mediante auditorías, reparos fiscales y dudas de valor. La maquinaria confiscatoria del régimen continúa operando bajo nuevas órdenes. El mismo día en que se conoció su salida, se anunció el nombramiento de Walter Peters Cuadra como nuevo director general de ingresos. Peters Cuadra se desempeñaba previamente como representante del sector público en el Banco de Fomento a la Producción y anteriormente estuvo al frente de la Dirección General de Política y Estadísticas Fiscales del Ministerio de Hacienda, un perfil que lo ubica dentro del círculo de funcionarios con recorrido en el área económica del Estado. El relevo llega en un momento en que la DGI continúa siendo objeto de cuestionamientos por parte de empresarios y contribuyentes, quienes en distintas ocasiones han denunciado auditorías, reparos fiscales y ajustes de valor percibidos como mecanismos de presión sobre el sector privado. Con el cambio de dirección, queda por verse si la gestión de Peters Cuadra introduce variaciones en esas dinámicas o si mantiene la línea de trabajo heredada de la administración anterior. Por ahora, el hecho confirmado es el que consta en la publicación oficial: la salida de Rivas Ruiz y la llegada de un nuevo director al frente de la entidad recaudadora del país. En Nicaragua, circula un pronunciamiento atribuido a Camila Ortega Murillo, hija de Daniel Ortega y Rosario Murillo, en el que, a nombre de la Comisión Nacional de Economía Creativa, expresa respaldo a la iniciativa de reforma parcial a la Constitución Política que actualmente se somete a un proceso de consulta impulsado por la Asamblea Nacional. En el documento se plantea que dicha consulta busca recoger las posturas de distintos sectores sociales, entre ellos juventudes, mujeres, pueblos originarios, afrodescendientes, trabajadores y autoridades locales, bajo el argumento de que las decisiones públicas deben responder a las realidades y necesidades de la población. Este pronunciamiento se suma a los que previamente han hecho otros hijos del matrimonio Ortega Murillo, como Laureano y Daniel Edmundo, en distintos procesos políticos del gobierno, lo que ha sido interpretado por sectores críticos como parte de un patrón de participación pública de la familia presidencial en la validación de decisiones institucionales. La iniciativa de reforma en cuestión fue presentada formalmente el 28 de julio, días después de que Daniel Ortega señalara públicamente, el 19 de julio, que en Nicaragua no se realizarían nuevos procesos electorales. Entre los cambios propuestos figura la ampliación del período de la copresidencia de 6 a 7 años, la posibilidad de su renovación indefinida y la incorporación a rango constitucional de restricciones que limitarían la participación política de sectores opositores. En nombre de la Comisión Nacional de Economía Creativa, expresamos nuestro firme respaldo a esta iniciativa de reforma parcial a la Constitución Política que hoy la Asamblea Nacional somete a la escucha amplia de nuestro pueblo. Esta consulta nos permite integrar a todos los sectores: juventudes, mujeres, pueblos originarios y afrodescendientes, trabajadores, emprendedores, productores, comunidades culturales, familias y autoridades locales. En esta conversación amplia y responsable permite que las decisiones públicas respondan con mayor cercanía a las realidades, necesidades y sueños de nuestro pueblo. Esto ha sido todo por hoy en Nicaragua en Foco. Si quieres seguir informado, suscríbase, active las notificaciones y comparta este video. Su opinión también es importante, déjela en los comentarios. Nos vemos en la próxima noticia.